aquí, estamos aquí un grupo de diferentes organizaciones promotoras de este ejercicio y para hablarnos un poquito más de este espacio, del Datatón y sobre lo que estaremos viendo el día de hoy. Están aquí la comisionada Mari Carmen Nava Polina de Info Ciudad de México, que es la institución promotora, líder de este ejercicio de análisis de datos y de impacto social. Muchas gracias aquí a todo el equipo y vamos a estar presentando poco a poco a quienes nos van a estar compartiendo su experiencia, conocimientos y guiando a los participantes y las participantes en este datatón de economía de cuidados. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por ser aliadas de tantos años con SocialTIC y también a todas quienes están presentes en esta cuarta mentoría. Estamos muy emocionadas porque es la última, porque todas están grabadas y porque la verdad es que tenemos participaciones de 10. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes que van a estar en esta cuarta mentoría y sobre todo porque pues estamos también en colaboración desde mi alma mater, el ITAM. Entonces, la verdad es que el tejido entre distintas disciplinas nos puede llevar a la construcción de propuestas mucho más integrales y es justo el objetivo de estar impulsando este datatón sobre economía de cuidados en el aprovechamiento de los datos abiertos y realmente el alcance que podemos tener con esta interdisciplinaridad es realmente muy, muy bueno. Por supuesto, agradecer a todas las coconvocantes que son desde distintas partes, tanto del país como a nivel internacional, desde academia, sociedad civil y, por supuesto, instituciones públicas como la CEMOVI, que también siempre han sido grandes aliadas en el impulso de los temas de la apertura institucional. Todas las mentorías, como saben, están grabadas de tal manera que pueden aprovechar y repasar todos los temas que se han dado a lo largo de estas 4, incluyéndola. Y bueno, sobre todo trabajar con la certeza de que impulsar la igualdad sustantiva a través de los distintos mecanismos que tengamos por parte de las instituciones y actores públicos y por supuesto desde la sociedad es indispensable para cerrar estas brechas de desigualdad y poder construir soluciones colaborativas, propuestas y como saben también parte de este datatón sobre economía de cuidados a la par que el año pasado que realizamos con movilidad y mujeres, la idea de que los proyectos ganadores puedan ser alcanzados y difundidos con actores e instituciones públicas que puedan llegarlo a implementar, de tal manera que este ejercicio de construcción colaborativa de proyectos y propuestas no se limita a la premiación y a la valoración de las participaciones, sino también buscamos, por supuesto, incidir y poner al alcance de las autoridades que pueden implementar las propuestas que llevan a cabo ustedes, quienes participen en este datatón, de tal manera que tenemos esa ruta de postdatatón. Así que bueno, pues nada, escuchar también todo lo que nos van a compartir por parte de quienes integran esta mentoría. También, Merchi, un abrazo a la distancia. Por supuesto, Ezequiel, en fin, nuestras colegas de CEMOVI, nuevamente muchas gracias y por acá estamos. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy justamente tenemos este espacio de mentorías. Está dirigido principalmente a quienes están interesados, interesadas en participar en el Datatón de Economía de Cuidados eh, y que quieren tener más información, no solamente sobre el tema, sino también sobre datos y también algunos otro tipo de recomendaciones. Y el día de hoy tenemos una combinación que a mí me motiva mucho de personas que tienen diferentes tipos de experiencias que creo que se pueden compaginar bastante bien y nos pueden servir mucho para identificar no solamente el alcance de nuestros proyectos en el materia del datatón, sino también identificar, bueno, pues dónde podemos aportar en cuanto a los proyectos y los análisis que pueden justamente provocar algún tipo de mejora en las problemáticas que tienen que ver con el contexto de economía de cuidados.
Les platico cuál va a ser la dinámica del día de hoy en presentaciones relativamente breves y sintéticas. Les hemos pedido a nuestro especialista que nos resuman algunos elementos que sean fundamentales como conceptos ligados al tema de economía de cuidados y que también puedan identificar qué información, qué datos nos pueden servir para aportar a limitar, a solucionar algunas de estas problemáticas y también para entenderla mejor en nuestros contextos. Vamos a empezar a platicar sobre primero datos y la importancia de los datos de cuidado y la apertura de datos con nuestra querida amiga y colega desde Argentina, eh, Mechi, Mercedes de los Santos, en confianza le decimos Mechi, ella viene del Open Data Charter. Posteriormente vamos a platicar y nos vamos al ITAM con Adriana Ortiz Ortega, que ella es la subdirectora de Inclusión, Género y Diversidad, y ella nos va a platicar sobre la importancia de los conceptos relacionados de género y cuidados. Posteriormente nos vamos con el equipo de CEMOVI, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, donde está María José Zacarías y también Jimena Sierra, y nos van a platicar una aplicación ya basada en datos y algo que se ha implementado en la Ciudad de México sobre rutas, en particular con una perspectiva de género. Y vamos a terminar el día de hoy con una sesión de recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en materia no solamente de análisis de datos, pero en contexto de cómo presentar y cómo fortalecer justamente los proyectos en un contexto de datatón. Entonces, desde esa perspectiva, Ezequiel Soto del Departamento de Matemáticas del ITAM nos estará haciendo recomendaciones puntuales para quienes estamos participando en este datatón. Así que sin más, por favor, si están en el Zoom, déjenos sus comentarios en el chat, preguntas, y estaremos tratando de ubicarlos. Si están viendo esto en asíncrono en alguna plataforma de YouTube, por favor también dejen sus comentarios y los estaremos revisando para poderlos responder y dejar más información también por ahí. Sin más, le pasamos el micrófono a Mechi, querida Mechi del Open Data Charter. Por favor, te damos el micrófono para que nos cuentes un poquito más sobre conceptos básicos y de importancia sobre apertura de datos en el contexto de economía de cuidados. Gracias, Juanma. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá con Mari Carmen, con colegas conocidos y conocidas. Y también, nada, felicitarlos por este espacio. Me parece que es sumamente relevante que sigamos fomentando lugares donde estudiantes, organizaciones, activistas, expertos y expertas utilicen datos para generar valor público. Y qué mejor que hacerlo con los cuidados, que es un tema sumamente relevante, que nos acompaña históricamente y que tiene que ser conversado porque es una de las principales barreras que tienen hoy las mujeres para lograr autonomía económica, política, social y para cerrar las brechas de género que existen en nuestras sociedades. No voy a hablar tanto de una definición de cuidados, porque creo que un poco, quizás todos los que están acá sabemos de a qué hablamos cuando hablamos de los cuidados, que son todas aquellas actividades que hacen a el desarrollo de la vida plena de las personas, pero sí me interesa hablar de por qué es importante utilizar datos abiertos en los cuidados. Cuando comenzó a hablarse de los cuidados en general, había muy poca información sobre de qué hablábamos cuando hablábamos de cuidados, porque se consideraba como una agenda de índole pública, de la índole privada, del ámbito privado. Entonces había pocos datos, había poca información y había poco reconocimiento sobre los cuidados, sobre qué eran. Por suerte, hace algunos años, con el desarrollo de la encuesta de uso del tiempo y otros instrumentos de recolección de información, se empezó a reconocer las tareas de cuidado como tareas que hacían las mujeres principalmente, que las imposibilitaba o les generaba un obstáculo para hacer otras actividades. El problema era que, justamente porque los cuidados son brindados en los hogares, de manera comunitaria, de manera informal, hay muy poca información y muy pocos datos sobre cómo se ofrecen, quién necesita cuidados, qué tipo de cuidados se necesitan. Entonces, este espacio, a todos los que van a tomar esta mentoría y quienes van a presentar los proyectos, me parece que tienen que servir para fomentarlos a que utilicen los datos que haya
para generar investigaciones, innovación e identificar cuáles son las necesidades de cuidados que se tienen, en este caso, en la Ciudad de México. Para eso quiero contarles un proyecto que hicimos con la Ciudad de México, particularmente con la Secretaría de las Mujeres, en el que tratamos de hacer como una identificación de las principales fuentes de datos que podrían ser relevantes para informar las necesidades de cuidado y los servicios de cuidado que la Ciudad de México está ofreciendo. Y acá, cuando recién Juanma decía como si nosotros podíamos dar una recomendación sobre cómo organizar esta investigación, les voy a dar la experiencia de cómo organizamos este proyecto. El sistema de indicadores de cuidado, que después les voy a pasar la web, que es lo que terminamos construyendo con la Ciudad de México, se organizó según la población que recibe cuidados, que por el debate internacional está dividida entre población adulta mayor, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes. Eso sería la demanda de cuidados. Y después, según la oferta de cuidados, que son todos aquellos servicios ofrecidos o por el sector privado o por el sector público, por el sector comunitario o los propios hogares, que hacen a la reproducción diaria de las actividades que mencionábamos anteriormente, que son consideradas cuidados como bañarse, alimentación, cuidado ante enfermedad, cuidado de una persona con discapacidad que no se puede valer por sus propios medios, etc. Para una vez identificado como qué significaban los cuidados y cómo íbamos a organizar, empezamos a tratar de encontrar fuentes de información que pudiesen darnos, aunque sea un aproximado, de las necesidades y de los servicios. Y acá me gustaría nombrarles algunas fuentes de datos que utilizamos para elaborar estos indicadores, que ahora se los voy a pasar a mostrar. Pero nosotros, a esta hora del día, no sé si veo más con anteojos o sin anteojos, eso es vejez, utilizamos fuentes primarias, como por ejemplo la encuesta anual de hogares, encuestas sobre el uso del tiempo, que si van a hacer investigaciones de este tipo me parece que son claves. La última creo que fue de 2019, no sé si hubo una última medición, pero esas encuestas del uso del tiempo justamente le preguntan a mujeres y a miembros del hogar cuántas horas de su tiempo destinaron a determinadas actividades que son consideradas actividades de cuidado. Los censos, porque identifican también, por ejemplo, el porcentaje de población mayor que hay en una ciudad. Muchas veces los censos traen módulos de discapacidad, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde también no solamente se contabiliza, sino se caracteriza a la población con discapacidad. Se hace una caracterización socioeconómica, porque como saben, no es lo mismo tener una discapacidad con determinado nivel socioeconómico, donde uno puede pagar los cuidados, o cuando uno está en una situación en donde no puede pagar o no puede tercerizar los cuidados y la jefa de hogar tiene que hacerse cargo de esos cuidados y eso la imposibilita para salir a trabajar, para ocuparse de su propia salud, entre otras cuestiones. También fuentes primarias como proyecciones de población, para entender cómo va a crecer, por ejemplo, la Ciudad de México, una problemática que estamos teniendo y que a nivel política pública no se está atendiendo, que esto también podría ser una investigación, es las poblaciones están cada vez más, hay cada vez menos tasa de natalidad y cada vez nos morimos más viejos, viejas, digamos, hay una tasa de envejecimiento alta. Entonces las proyecciones de esa población podemos llegar a pensar o anticipar políticas públicas para atender a esa población mayor, que no es económicamente activa y que requiere de un cuidado. Y después en términos también de presupuesto nacional. Utilizamos fuentes secundarias también, como registros administrativos locales, registros administrativos a nivel nacional y conjuntos de datos publicados en portales de datos abiertos. Particularmente para el caso de la Ciudad de México, utilizamos el portal de datos abiertos del Gobierno de México, la información del INEGI, de la CONAPO, entre otras. Yo después les voy a pasar para que ustedes puedan verlo. Y me gustaría, para terminar, solamente, porque creo que ya estoy en tiempo, Juanma, ¿no? No puedo compartir pantalla. Si alguno me habilita. Ya te estoy habilitando. Dale. ¿Cómo estoy de tiempo? Puedes terminar perfectamente bien. Y Dale. estaremos compartiendo también, los links que justamente nos está recomendando
a quienes participan en el Datatón y también a través de los links de esta transmisión en YouTube. Perfecto, ahí puedo compartir pantalla. Les quiero mostrar solamente, ahí se ve muy grande. Porque me acabo de agrandar. A ver si lo puedo hacer más chiquito. Les voy a mostrar cómo se ve hoy estos indicadores de cuidado de la Ciudad de México. Hay alrededor de, creo que ahora hay 40 indicadores que les recomiendo que lo puedan revisar. Por supuesto, no son indicadores acabados que miden los cuidados en términos generales. Hay mucha deficiencia de información y esto es importante también decirlo, que estos procesos de creación de indicadores y de identificar los cuidados también ayudan a identificar, bueno, qué datos faltan construir, cómo podemos construir herramientas de recolección de información para tener más datos. Por ejemplo, datos sobre calidad del cuidado. Nosotros podemos contabilizar cuántos centros para personas mayores, para residencias o centros de cuidado para niños, niñas y adolescentes hay en una ciudad, pero ¿podemos saber la calidad de ese cuidado? Y como política pública, como investigación, la verdad que sería muy interesante. Para eso se deberían desarrollar encuestas que tengan que ver más quizás con un estudio cualitativo o que se le pregunte a la persona que recibe el cuidado cómo está recibiendo ese cuidado. Más información sobre las capacidades de las cuidadoras, y muchos más datos que podría mencionarles también sobre cosas que faltan. En esta página que la pueden ver, se llama indicadoresdegénero.cmujeres.cdmex, pueden ver, por ejemplo, no sé, promedio de remuneración de cuidadores de niños, niñas y adolescentes, discapacidad adultos mayores, por tipo de trabajo principal y secundario. Incluye una visualización y aquí debajo se encuentra cuál es la fuente, que esto me parece que también es importante y se puede descargar para que ustedes mismos hagan los propios cruces de datos, también validando que esta información es la correcta. Por supuesto que puede haber errores o lo que fuera. Me gustaría mostrarles solamente para terminar, por ejemplo, dos visualizaciones que tenemos acá, indicadores que muestran, por ejemplo, un hallazgo con estos datos, la desigual distribución del trabajo de cuidados entre mujeres y hombres en la Ciudad de México. Y acá, por ejemplo, esto de la feminización también de ciertos sectores, como por ejemplo el sector de la educación. Este indicador me parece súper interesante, que es la totalidad de docentes en nivel inicial y preescolar del sector privado, por sexo y alcaldía. También está dividido por alcaldía. Y acá muestra, por ejemplo, un porcentaje cero de hombres siendo docentes, ¿no? Y eso también habla de cómo la educación está vinculada con el cuidado, aunque es un debate si la escuela tiene que ser o no un espacio de cuidado, pero la realidad es que lo es, y cómo está claramente feminizado ese sector. Lo mismo en tipo de actividad, acá no veo bien, tipo de actividad de cuidado, ayuda en alimentación, ayuda en higiene y ayuda en movilidad física, también claramente son actividades que hacen en general las mujeres. Acá también construimos un indicador que lo pueden ver sobre grado de dependencia de adultos y adultas mayores y el grado de dependencia de niños, niñas y adolescentes, porque también es importante que los datos te muestren no solamente quién requiere cuidados, sino qué porcentaje de cuidados, no es la palabra porcentaje, sino como no es lo mismo, por ejemplo, cuidar a una persona que puede valerse por sus propios medios para cocinar, a cuidar a una persona que no puede valerse por sus propios medios en ningún tipo de actividad referida a los cuidados. Para finalizar, me gustaría también como incentivarlos a tratar de encontrar datos sobre el cuidado comunitario, que es algo que hoy, por ejemplo, el sistema no incluye, y es muy importante, sobre todo en nuestras sociedades actuales, donde hay muchos problemas de democracia y de las agendas de derechos en general, donde el sentimiento comunitario y la organización comunitaria están siendo muy importantes para proveer cuidados. Y lo que muchas veces pasa es que no está sistematizado, no está contabilizado, no existen. Entonces, me parece que por ahí podría ser un proyecto la verdad, que muy interesante y con un impacto también interesante de entender que también se brindan cuidados en espacios comunitarios y que son muy relevantes esas redes colectivas que existen en las sociedades. Acá los dejo, después les comparto los links y mucha suerte.
Mechi, muchísimas gracias por darnos este gran panorama. Estaremos compartiendo todos los diferentes fuentes de datos que ya mencionaste. Y retomo que, así como hay data nacional, también de ciudades, y ahí hay una exigencia de que esos datos sean abiertos y justamente puedan ser utilizados Oiga, por para las salir a Felipitos por políticas acá. públicas. También podamos identificar y podamos recolectar datos desde nuestras comunidades y propios contextos para darle sentido. Quienes vamos a estar participando en este datatón de cuidados, es importante entender justamente cuáles son esas perspectivas, pero también ponerle cara y ponerle una profundidad justamente a esta situación, esta realidad, y poder identificar, bueno, qué puede servirle, ¿no? ¿Qué propuestas, qué análisis le sirve a cada grupo que puede resultar desproporcionadamente afectado por justamente el contexto y el contexto de cuidados? Vamos a entrar en materia de género, entonces, y aquí le pasamos el micrófono a la doctora Adriana Ortiz, que amablemente tiene un poquito de tiempo ahorita Ay, ya, 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 para ya hicieron. compartirnos. Y para que nos brinde nomás una perspectiva de conceptos esenciales sobre cuál es la lógica de género en la materia de cuidados, qué se ha avanzado, qué falta avanzar, cuáles son las poblaciones más afectadas y alguna recomendación que pueda ella darnos justamente para abordar esta problemática, para ver qué tenemos que analizar para generar algún tipo de insumos para lograr dar soluciones a algunas de las múltiples problemáticas que podemos ver en nuestra sociedad. Adriana, muchas gracias por estar con Por acá nosotros. no me El pude- micrófono es no. tuyo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me agarraron verdaderamente en medio de un millón de cosas y me disculpo por ello. María del Carmen, muy buena iniciativa, como tus iniciativas siempre. Un saludo a Daniel, a Mercedes que me precedió, a Juan Carlos Villanueva, y pues a los demás no los alcanzo a saludar personalmente porque creo que no nos conocemos. Pero bueno, lo que yo quiero comentar, lo que a mí me gustaría compartir con ustedes, es una reflexión sobre qué implica analizar todos estos datos sobre la economía de los cuidados, que ahora sí se dice, ¿no? La economía de los cuidados. Yo siempre me quedo pensando, ¿qué será? ¿Qué será? Porque hay algunas partes de esto que ya se han definido, pero parecería ser que estamos ante una temática en definición. Por ejemplo, si las madres cuidan de sus hijos mientras están en la escuela, ¿eso también es parte de la economía de los cuidados? ¿O solamente son las labores en casa de alimentación, de vestimenta, ¿no? Si la lactancia es una parte de la economía de los cuidados o no lo es, o si estamos hablando, por ejemplo, de personas adultas mayores, eso quiere decir que estamos hablando tanto de quienes están en situación de dependencia como quienes están fuera del mercado laboral porque alcanzan cierta edad, ¿no? No está claramente definido el alcance del término cuidados. Entonces, ¿qué es lo que una persona que se dedica a estudiar la economía de los cuidados con perspectiva de género debería de buscar? Yo creo que las encuestas de uso del tiempo han sido muy importantes porque justamente han venido a demostrar esta propuesta que estoy tratando de enunciar y han dejado claro la brecha que existe en los cuidados, ¿no? Y entonces ese conocimiento de esa brecha entre hombres y mujeres ha empezado a abrir la pregunta, pues exactamente cómo se cuantifica esta brecha que ya se había dicho. Permítanme un segundo. Perdone. Entonces, eso nos lleva mucho, mucho a pensar cómo es que se puede definir claramente, precisamente, ese uso del tiempo, porque ese es el punto de partida de la brecha, para poder ir redefiniendo funciones y desde un punto de vista de política pública, atribuciones. Creo que a través de una comprensión de esto, claro, no se puede hacer de manera agregada, ya lo explicaba muy bien Mercedes. Estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de personas de la tercera edad, pero también estamos hablando del ciclo de vida, pues de los adultos, ¿no? Necesitamos un autocuidado, tanto como cuidamos de nosotros a otros adultos, ¿no? ¿Qué pasa en situaciones donde las personas se tienen que hacer cargo de su propia vida y del cuidado de las otras personas desde el punto de vista que las funciones habían sido socialmente definidas ahí? Entonces, esto abre
digamos, toda la gama de opciones que estuvo enumerando Mercedes y otras más, porque, digamos, la multiplicación de las tareas del cuidado también es un asunto que se debe tomar en cuenta si lo vemos con perspectiva de género, porque no va a tener el mismo desgaste una persona que cuide 3 niños, 2 adultos y 3 adultos mayores, por ejemplo, ¿no? O alguien que va a cuidar a un solo hijo, pero que tiene síndrome de Down o discapacidad. Si nosotros no empezamos a ver ese tipo de especificidades, a cuantificarlas económica y socialmente para comprender el significado de la vida, pues no tenemos una perspectiva de género. Claramente, entonces, es un tema conceptual ir definiendo todo esto. Yo insisto mucho en perspectiva de género. ¿Por qué? Porque yo ya veo muchos análisis que hablan de manera general y dicen, sí, claro, pues que también los hombres cuidan. Sí, pero no solamente es un tema de mujeres. Y es muy cierto. Y es muy cierto, sobre todo en poblaciones de la diversidad. El gran tema, digamos, es tomar como referente al sujeto mujer para verlo como un trabajo no remunerado, ¿no? Y ver cómo entran los otros sujetos ahí y qué tipo de complementos reciben. Porque a veces reciben muchísimo más apoyo los hombres que cuidan niños de otras mujeres, sean estas abuelas o sean parientes o no sé, se dan otros esquemas. Entonces, a la hora de costearlo económicamente, si no se parte del trabajo invisible, resulta pues que invisibilizamos otras funciones. A lo anterior, hay que añadir el tema de los mercados de trabajo del cuidado, su feminización, acuérdense ustedes que el gran trabajo de Ruth Bader Ginsburg, a la cual dedicamos una cátedra en el ITAM, era justamente de la dificultad de los hombres de entrar a mercados feminizados, específicamente al mercado de los cuidados, ¿no? Pues es todo un tema saber abordar todos los tipos de discriminaciones que surgen y que están como concatenados desde el tema del cuidado, ¿no? Esa es otra temática adicional. Entonces, digamos, ahí es donde yo empiezo a ver como la necesidad de ir armando un mapa. Tal vez eso es una de las contribuciones que podríamos hacer, un mapa de todas estas desigualdades, y luego ya teniendo este mapa más claro de ciclo de vida, de tipo de cuidado, de población de la que hablamos, de un enfoque interseccional para hacerlo. Ya que tuviéramos eso, entonces podríamos ver qué sí tenemos en los datos, qué no tenemos en los datos, qué faltaría hacer y tratar de fortalecer el esquema de política pública en torno a esto. Finalmente, para mí, digamos, yo lo que diría es que un esquema de cuidados es un esquema de la vida completa, ¿no? La verdad, ¿no? No hay un área de la vida que podemos decir, pues esta área no es de cuidados. No, lo estamos empezando a ver así, digamos, nos empezamos a dar cuenta, porque otro factor adicional a toda la cadena de temáticas que estoy esperando explicar sin hacerlo de una manera demasiado confusa, a toda esta temática hay que añadir el tema del envejecimiento poblacional. O sea, no solamente es el ciclo individual de vida, no solamente es un tema histórico de discriminaciones, sino es poder proyectar en una población que está envejeciendo y que está perdiendo su bono demográfico. ¿Qué significa esto? Y ahí es donde a mí me parece que se vuelve todavía más importante las aportaciones que un datatón puede ver, porque a veces la gente lo ve como estático el tema, ¿no? Tal costo, tal es lo que está pasando. ¿Y cómo va a estar en 10 años? Brutal. Entonces, bueno, no sé, por ahí más o menos mi aportación, siempre atenta y muy interesada en colaborar con la gente de datos. Súper fascinada de estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, y siempre aliada de género en el ámbito de la ciencia de datos. Y aquí retomo dos elementos fundamentales que mencionas. Uno es que la perspectiva de género es mucho más amplia a nivel de edades y diversidades sexogenéricas. Y la segunda también, muy importante, es que desde una perspectiva de datos, los datos pequeños, los de comunidad, los de familia y eso son extremadamente relevantes y muy posiblemente invisibles. Entonces, se vale en un contexto de un hackathon no solamente entender los datos que ya están disponibles y que nos dio un panorama Mechi del Open Data Charter a nivel de Ciudad de México y a nivel de estadística nacional mexicana, sino se vale también irnos y también analizar, levantar datos que puedan ser aquellos datos desde
desde nuestras comunidades, colonias, vecindades, casas y poderlas contrastar y analizar con mayor detalle. Y bueno, ¿Puedo nos decir algo gusta, más antes claro de que sí, terminar? adelante. Digamos, así brevemente, ¿no? Eso que dices, digamos, es importantísimo, porque mucho de lo que se ha logrado generar en datos tiene que ver con plantear preguntas. O sea, yo lo plantearía en general, ¿no? No existían las encuestas de uso del tiempo hace, sí, 15 años, tal vez 20, ya no me sé la fecha exacta. Entonces, el poder plantear preguntas, sabemos que es muy costoso incluir una pregunta en una encuesta, lo sabemos, pero poder hacer este mapeo que yo les decía conceptual, luego transformarlo en preguntas como ejercicio metodológico, luego saber qué de esto sí se tiene y luego proyectar, pues, qué se podría ir buscando, añadiendo en las estadísticas de otros países, cómo se ha complejizado, pues a mí me parece, se me parecería generar una información muy valiosa, porque no todo lo vamos a poder resolver con cuentas nacionales, sino lo vamos a tener que resolver también con encuesta cualitativa, no solo cuantitativa, sino de metodología mixta, porque hay también un proceso de urbanización que desarticula los núcleos familiares, ¿no? Y por eso es que esos temas nos están saltando. Antes la gente, pues claro que lo veía, pero decía, bueno, como quiera lo tengo resuelto, ¿no? Me va a ayudar mi mamá, me ayuda la escuela, pero si a eso le añades, y por eso quise hablar de nuevo, lo que decía Juan Manuel, en el sentido de, bueno, una mujer que se transporta 4 horas, cuida 4 niños, ya 2 adultos, ya 3 ancianos, y además, bueno, ahí se van agregando riesgos, costos, etcétera. Entonces, bueno, es cierto que sería difícil hacer esto así completo, pero sí creo que conceptualmente es muy posible y metodológicamente yo me comprometo a hacerlo con María del Carmen, con José Manuel, con Daniel, con Mercedes y siempre queriendo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, algo que visibilizamos mucho en el contexto de uso de datos para resolver y para atender problemáticas públicas es cuando se toman decisiones de política pública basada en datos y se implementa para buscar justamente llegar a la ciudadanía. Está con nosotros el equipo de CEMOVI. Hace unos momentos me equivoqué y no le dije a Susana, Mendoza, muchas gracias por estar por acá. También está María José Zacarías. Y ellas nos van a platicar un poquito, como en diferentes espacios de este Datatón y también de los que se organizaron el año pasado, que tenían que ver con otras temáticas. El equipo de CEMOVI, tanto el de datos como en diferentes ámbitos, han estado muy presentes justamente para no solamente hacer información pública, disponible y abierta, sino también para justamente compartir cómo están tomando decisiones y han tomado decisiones de política pública basadas en información. Así que, Susana, María José, el micrófono es suyo. Por favor, platíquenos. Tienen algo muy interesante que tiene que ver con una implementación de política pública en contexto de movilidad y con perspectiva de género que nos quieren platicar. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo que si quieres, Sus, te presentas un poquito para que empiece a compartir acá la presentación. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Susana Mendoza. Yo estudié la licenciatura en urbanismo en la UNAM y ahorita desempeño el cargo de la jefa de unidad departamental de regulación de bases y recorridos de ruta en la Secretaría de Movilidad. Y entonces ahorita les vamos a platicar un poco acerca del programa Viaja Segura en Colectivo que se ha implementado en varias rutas de la Ciudad de México, principalmente aquellas que operan en la zona del Poniente. Pues tenemos una presentación. ¿La pueden ver? Sí. Ah, ok. Sí, si lo puedes hacer presentar pantalla, se vería mejor. Sí, En pero no sé por qué presentación. no está. Ahí en presentar en dispositivo. En Ah, ya diapositiva. está. Disculpe. Bueno, em, este va a ser como un pequeño, bueno, mi nombre es María José. Yo estoy igual acá en el equipo de la CEMOVI, ya desde hace unos 5 años dando seguimiento en general
a pues esta evolución de un plan estratégico de género y movilidad que la CEMOVI impulsó en 2019. Entonces, sin duda la Ciudad de México es un hito importante porque pues a la par de hacer un plan de trabajo administrativo, hizo específicamente, en lugar de ser, no sé, una acción, un bracito de, no sé, derechos humanos o una unidad administrativa específica, la perspectiva de género la hizo transversal a su plan de trabajo. Entonces, le dio la misma relevancia, digamos, en ejercicio administrativo, asignando un presupuesto, asignando acciones específicas que impulsaran esta agenda de género. Entonces, lo que vamos a mostrar acá, pues podría decirse que es un resultado orgánico que tiene este contexto, ¿no? de respaldo institucional, pero que también no estaba necesariamente contemplado. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Movilidad se divide en dos subsecretarías, la Subsecretaría de Planeación y la de Transporte Público. Aquí es donde no se habían contemplado como tal acciones para avanzar esta agenda y pues esto se diseñó al cabo de casi ya 2 años. Entonces, pues ha sido como esta experiencia de lo que se ha intentado hacer con base en todo lo que pues han platicado mis antecesoras, ¿no? Como todo este ejercicio comunitario, cómo es que influye en pues casi sin querer avanzar esto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con que pues el plan nos indica que el principal medio de transporte a través del cual viajan las mujeres es el colectivo. O sea, no el metro, no el metrobús, no el tren ligero, es el transporte colectivo, ¿no? Y hay todo un mapa de empatía que puedes como imaginar, porque pues sí, efectivamente el viaje de una mujer en toda esta especificidad de roles de cuidado y roles de género, pues va a implicar traslados de menor alcance. Entonces va a ir haciendo un recorrido que va a tocar diversos tramos de la ciudad en áreas específicas. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a un gremio altamente masculinizado, donde quizá la prioridad no es necesariamente atender a las pasajeras, sino conseguir la llanta que cuesta ya 4,000 pesos, ¿no? O sea, como que hay un rezago económico también en el concesionado que justo pues te empieza como a arrojar barreras que no necesariamente van a facilitar que implantes la perspectiva de género. Entonces, pues intentamos despertar la empatía del gremio transportista, haciéndoles ver la importancia de su rol en la movilidad de las mujeres. Esta es una foto etnográfica en uno de los recorridos, donde pues sí, o sea, las mujeres están subiendo, están usando y están allí y como documentar eso. Entonces, el resultado de este ejercicio fueron 600 transportistas capacitados hasta la fecha, un diseño de señalética y materiales, ¿verdad? Que tienen como característica clave el uso de la inteligencia de los transportistas. ¿Por qué? Porque teníamos no solo que fomentar, querer darnos su validación, sino que también ellos lo vieran posible, porque muchas veces en el campo, en el ejercicio, pues se podrá planear la mejor participación y idealizar, ¿no? el alcance, pero pues eso en campo va a ser completamente distinto. Entonces, justo converger con su discurso y lo que queríamos, digamos, poner ahí, ¿no? Y bueno, la unión de esfuerzos institucionales fue como, ok, ¿cómo nos respaldamos con SCC, con C Mujeres? Y una homologación de procesos de atención a la violencia sexual, ¿no? Para atender estos casos. El piloto viaja seguro en colectivo, entonces se transforma en que las rutas empiezan a decir, yo tengo el propósito de
incentivar un servicio exclusivo para mujeres, ¿no? Entonces, con base en todas estas meses de trabajo, ellos empiezan a tener sus propias ideas, sus propias nociones y, lo más importante, las quieren expresar a la institución. Entonces, el resultado son 5 rutas periféricas que actualmente prestan el servicio exclusivo para mujeres, la 5, la 43, la 46, la 66 y 70. Y estas rutas pasan por 31 escuelas, 20 centros de salud, 7 mercados, 4 pilares, 3 de asistencia social, 2 casas de la mujer, una luna, un comedor comunitario y una estancia infantil. Entonces, bueno, el objetivo es seguir articulando la movilidad y el cuidado, involucrando a todos los actores que son parte de esta movilidad que acompaña a una mujer a hacer alguna actividad de cuidado. Entonces, ¿cómo se están acercando ellas a los centros de cuidado, no? No solo es como lo decía mi antecesora, no solo es, ok, tengo mapeado cuántos hay, sino sí, qué calidad tienen y cómo se están acercando a ellos, ¿no? Porque obviamente no están yendo en coches particulares, o no necesariamente. Y bueno, esto da como resultado que ya esto tome una estructura más, digamos, institucionalizada y se hace un plan piloto, Viaja Segura, donde se dan pláticas de sensibilización, se siguen dando las mesas de trabajo, se hace entrega de un kit exclusivo para el servicio exclusivo de las rutas que muestren interés en participar y se implementa el servicio, ¿no? Y con todo esto, pues se buscó hacer una evaluación que ya estuvo a cargo la jefa Susana y pues ella nos va a comentar un poquito cómo fue este ejercicio de seguir evaluando y los próximos pasos que también se pueden venir en lo subsecuente, porque pues hay todavía, como lo decía la doctora, una parte cualitativa importante para medir en este sentido. Y bueno, ahorita vamos a empezar, digamos, los datos duros. Adelante, Sus. Sí, muchas gracias, Marijo. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Bueno, a partir de la implementación del estudio técnico, básicamente pudimos obtener cuáles son los indicadores y cuáles son los principales datos de la operación de este servicio. Entonces, esta evaluación consistió en 5 pasos fundamentales. El primero fue el scouting, el segundo el levantamiento en campo, el tercero la captura de información y procesamiento, el cuarto el cálculo de los resultados y el quinto la elaboración de un informe. Nosotros aún estamos realizando este último paso, pero básicamente ya obtuvimos la información que requeríamos. Iniciamos con una ruta que fue la ruta 66, que opera en la zona poniente, y nosotros iniciamos la evaluación con ellos porque ya llevaban un año operando, es decir, ya había una regularidad en el servicio. Las usuarias ya detectaban en qué horarios y en qué, pues sí, momentos específicos operaba este servicio, que básicamente es en las mañanas y en las noches, y de dónde salían, ¿no? Que básicamente eran las bases. Y bueno, ahorita les explicaremos un poco más lo que encontramos a partir de esta información. Siguiente, por favor. Bueno, pues para el procesamiento de los datos y análisis del sistema de información geográfica, lo primero fue capturar los resultados. Nosotros realizamos levantamientos en campo durante 3 días hábiles, que es donde el servicio se presta con mayor regularidad, y se obtuvieron despachos y ascensos y descensos. Esto para saber, uno, cuál es el total de unidades que están prestando el servicio,
en qué horarios, con qué intervalos de paso y también con los ascensos y descensos determinar cuáles son las principales paradas a lo largo del servicio y si estas unidades están saliendo completamente llenas desde su base hasta su destino o qué otro tipo de equipamientos se encuentran a lo largo de la ruta que son de interés para las usuarias. Y acá es donde obtuvimos bastantes datos interesantes que tienen que ver mucho con la economía de cuidados. Entonces, nosotros elaboramos la cartografía en un sistema de información geográfica con los puntos georreferenciados de las principales paradas, que son estos puntos de ascensos y descensos, y también el uso de datos abiertos referente a la ubicación de equipamientos y cartografía de la red vial, que procede del marco geoestadístico de INEGI. Y bueno, el tercer paso ya fue el procesamiento de la información y el cálculo de la demanda. A partir de esto, pues pudimos elaborar gráficos estadísticos donde nos dice cómo es que está operando el servicio y pudimos calcular el total de la demanda al día en función del total de pasajeros que están moviendo por cada viaje y el total de despachos. Finalmente, ya un poco más aterrizado a un análisis de economía de cuidados, pudimos elaborar mapas de isócronas, esto igual en el sistema de información geográfica, para determinar cuál era la distancia caminable entre las principales paradas a lo largo de la ruta, es decir, los puntos donde bajaba y subía la mayor cantidad de usuarias, y estos equipamientos utilizando un rango de distancia de entre 100 y 500 metros. Siguiente, Majo, por favor. Y bueno, estos fueron los principales datos que obtuvimos a partir de este estudio. Del scouting pudimos obtener el trazo de los recorridos, que fue información que fuimos levantando en formato KML a lo largo del recorrido. Y la ubicación de las principales escuelas, hospitales, clínicas, mercados, centros de abasto, etcétera, demás equipamientos relacionados con el cuidado. Y el segundo, que fue el levantamiento en campo, nos permitió obtener los principales puntos de ascenso y descenso, el total de unidades que están prestando el servicio actualmente, cuál es este intervalo de paso, es decir, cada cuándo sale una unidad desde la base o cada cuándo pasa en alguno de los puntos intermedios del recorrido y cuál es el total de máximo pasajeras a bordo que se encuentra en las unidades. Y este dato también es bastante interesante. Bueno, a partir del cálculo de los resultados, pues ya obtuvimos cuál es el total de las pasajeras transportadas al día, los despachos por turno, es decir, de qué hora a qué hora está operando el servicio y cuántos despachos equivale este horario de operación. Las usuarias por turno y ratificar también el tema del máximo a bordo. Aquí obtuvimos que el total de despachos por turno están más o menos entre 4 y 5. El recorrido más largo que tiene esta ruta es el de Oyamel a Miguel Ángel de Quevedo y es el que opera durante mayor rango de tiempo y que obtiene mayores despachos. Y derivado de esto, aquí se vuelve un poco interesante porque el servicio de Ocotali Antigua, la ruta lo presta con vagonetas y el de Oyamel y Miguel Ángel de Quevedo con autobuses. La capacidad máxima de un autobús es de 60 pasajeras y en las vagonetas regularmente es de 20 pasajeras. Lo interesante acá fue que en el estudio encontramos que incluso
en estos horarios de operación, el máximo a bordo en los autobuses llega a ser de hasta 80 pasajeras. Es más de la capacidad de la misma unidad, ¿no? Y es algo que también nos comentaban los concesionarios del por qué el servicio se vuelve rentable una vez que se opera con regularidad, porque las usuarias se sienten más seguras y digamos que están dispuestas a sacrificar su espacio vital para poder abordar una unidad porque saben que van a cargo de un operador capacitado, que van rodeadas de mujeres, de niños, etcétera. Entonces, pasa esto de que se recorren un poco más, no quisiera decirlo así, pero así se dice en el transporte público, se recorren un poco más con tal de poder abordar la unidad, ¿no? Y eso no pasa en una unidad donde se da un servicio mixto, ¿no? Entonces, en un servicio mixto, su máximo a bordo llega a ser de 59, máximo 60 en horas pico, mientras que en este servicio de exclusivo para mujeres llega a ser hasta de 80 pasajeras. En los autobuses y en las vagonetas sí llega a ser igual de 35, 39 pasajeras, cuando la capacidad máxima de una vagoneta es de entre 20 y 24 usuarias, dependiendo del modelo. Siguiente, Majo. Por favor. Y bueno, ya a partir de estos resultados, pudimos elaborar algunos mapas. Este es un mapa resumen donde convergen los 3 recorridos que les estábamos comentando hace un momento, que es el de Antigua, Ocotal y Oyamel. Y pues tenemos los principales puntos de ascenso y descenso. A partir de esto se determinó una distancia caminable de entre 100 y 500 metros y pues obtuvimos que hay al menos 200 equipamientos cercanos a a esta ruta, eh, contando los 3 recorridos y la gran mayoría están relacionados con el tema de cuidados y es por eso que el recorrido también se vuelve rentable tanto en las mañanas como en la tarde, porque uno es todas las usuarias que van a realizar alguna actividad de cuidado, es decir, van a los mercados, a los centros de salud, a las escuelas y demás. Y también tenemos estos otros puntos de las usuarias que van hacia su trabajo, ¿no? Y entonces aquí ya se vuelve interesante también la conexión con otros sistemas de transporte masivos como pueden ser metro o Metrobús, que es BRT. Entonces, lo que obtuvimos aquí fue que eh, el servicio se está dando a 1,300 pasajeras al día y que, pues justo lo que les comentaba, el máximo a bordo llega a ser hasta de 30 pasajeras, un poco más, y en Oyamel el promedio de máximo a bordo es de 65 pasajeras, pero sí llegamos a obtener el dato de un recorrido en el que iban 80 pasajeras a bordo de un autobús. Entonces, fue muy gratificante poder realizar la evaluación de este servicio porque uno, pues a partir de los datos que generamos en la cartografía pudimos hacer otros análisis más integrales, como este que les comento, que tiene mucho más que ver con la economía de cuidados, pero también pudimos ya obtener tal cual datos duros sobre la operación de las rutas y pues estos datos que nos arrojan que sí puede ser un programa rentable para las rutas de transporte colectivo, eh, nos ayuda para poder seguir extendiendo este tipo de acciones hacia otras rutas.
Y bueno, ya después de esta evaluación técnica, lo que sigue es una evaluación del impacto social que ha tenido este programa y que es, digamos que un siguiente paso que estaría a cargo de María José. Pero no sé si quiera contarles un poquito. Eso todavía no lo desarrollamos, la verdad, estamos en proceso de, pero pues para también saber cuál es la percepción de las usuarias hacia el servicio y cómo ha impactado esto en su movilidad diaria, ¿no? Eh, Así es, gracias, Sus. Em, pues esto es prácticamente como el alcance que digamos que por el cierre administrativo se tuvo en el momento, se está teniendo. Y sí, ¿no? Vendría como ir a campo y ir directo a recoger las voces de las pasajeras y sí, pues sí, de las usuarias para saber, pues, en qué medida esto también abre la posibilidad a que al ser el transporte concesionado algo sumamente comunitario y sumamente, eh, pues sí, de la gente que vive en estas colonias, en qué medida se puede como incluso la ruta puede cambiar o esto también abre una conversación quizá para un subsidio, ¿no? De transporte. En algún momento, cuando se hizo el mapa de cuidados en el Colegio de México, Hacienda, me acuerdo que decía, ¿no? Como en qué medida esto que también implica un comportamiento económico importante puede ser atractivo para pues invertir en ese sentido, ¿no? Entonces, pues este tipo de trabajos abren la conversación y sobre todo pues sigue avanzando la necesidad de seguir abriendo estos temas en la movilidad y seguir definiendo la movilidad del cuidado, porque el objetivo pues de todo este ejercicio es seguir conociendo al pasaje que se sube, ¿no? Seguir también en su momento se planteó cruzar las rutas con los índices de violencias en la calle, ¿no? Entonces, como que hacer esos perfilados sobre el traslado y la movilidad de las mujeres, pues siempre es muy bienvenido y muy positivo y ojalá que pues haya muchas más participantes que se animen a estudiar el concesionado específicamente. Y pues ya, no María sé si José, quieras agregar justamente, algo. pues muchísimas gracias por compartirnos. Justamente redondea muy bien esta tercera presentación en algo aplicado, decir, bueno, ¿cómo conocemos no solamente con la estadística de la ciudad y del transporte? Que por cierto, ahí visiten los datos si quieren revisar quienes están participando en el Datatón, datos, por ejemplo, de incidentes tanto viales como también de carpetas, incidentes delictivos, están en el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, también para darle marco, pero lo que estamos viendo también aquí es justamente cómo llegar a plantear soluciones para poblaciones específicas, llegar a escuchar, entenderlas mejor y hacer un proceso complejo, en este caso con concesionarios de transporte público para plantear una solución a una problemática tan compleja como es la movilidad para mujeres. Así que, chicas, muchísimas gracias por compartir. Por favor, acérquense a ellas si tienen más dudas y también al equipo más amplio de la CEMOVI si quieren saber más sobre movilidad, género y otros elementos que tengan que ver con estos temas. Así que muchas gracias por compartir. Y vamos cerrando la sesión del día de hoy de mentoría, no sin antes recordarles que estas presentaciones, los links, estarán llegando a los equipos que participan en el Datatón. También las mentorías pasadas quedaron grabadas y esa información y presentaciones se las estarán haciendo llegar y están disponibles. Y vamos a cerrar con el doctor Ezequiel Soto. Él es profesor de matemáticas aplicadas del ITAM y ha sido también mentor y jurado en muchos datatones en diferentes ámbitos de trabajo, así que queremos
que nos diga sintéticamente para terminar esta sesión de mentorías, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda como alguien que ha revisado proyectos, que ha asesorado proyectos, que ha jurareado en datatones? ¿Qué hacer y qué no hacer cuando estamos analizando datos en un contexto en donde buscamos no solamente ganarnos un premio en un datatón, sino también aportar una solución, que es lo más importante, analizar para aportar una solución en un problema social como estamos abordando relacionado a temas de cuidados? Ezequiel, por favor. Gracias, Juanma, gracias por la introducción. Y bueno, preparé, son unos puntos así como muy breves y muy concisos sobre esto que justamente fue el tema que se pidió, ¿no? Y creo que es muy ad hoc un poco lo que organicé, sobre todo pensando en que pues acabamos de escuchar a las expertas en el tema, ¿no? Y esa es una de las cosas que me parece que es muy, muy importante para poder, déjenme ver si puedo esconder esto. No, no sé cómo lo podría esconder, pero bueno. Acabamos de escuchar a las expertas en el tema y justamente pues junté una listita de cosas como que recomiendo para participar en un datatón. Y bueno, la primera sugerencia básica es que hay que tener disposición para aprender sobre el tema, ¿no? Yo creo que justamente lo que decía Juan Manuel, no hay que participar solamente con el espíritu de ganarse un premio, sino con el espíritu de, pues, aprender sobre el tema, ¿no? Yo creo que se trata de poder conocer un tema nuevo, justamente por eso creo que es importante la participación de las expertas en la mentoría, ¿no? Acercarnos a este tema, pues justo a partir de la mirada de quienes ya trabajan, de quienes han picado piedra para construir nuevos datos, compilar datos, formular indicadores. Entonces creo que hay que leer eso con cuidado, con respeto y con una disposición para aprender, ¿no? La segunda creo que es justo mirar esa data que se nos presenta, porque muchas veces son ejercicios de, pues, interinstitucionales, interdisciplinarios, donde justo la idea es poder mirar data de forma fresca y curiosa. Y el último sería cuidar la propuesta y su comunicación. Entonces voy a abundar sobre cada uno. Sobre el primero ya comenté un poco más. Creo que vale la pena volver a ver esta sesión como con mucha calma, estudiarla, buscar las referencias que nos recomendaron, ¿no? Revisar con calma estos ejercicios que ya se han hecho, cómo se presentan los datos, cuáles son las preguntas de investigación que se han hecho, y entenderlo, ¿no? Porque creo que ahí, de nuevo, creo que la disposición principal es la de aprender sobre este tema y quedarse con preguntas sobre la cuestión, ¿no? Entonces, justo creo que la idea es que los equipos que participen se hagan preguntas sobre, pues, esta economía de los cuidados, cómo se articulan diferentes elementos en los contextos urbanos y comunitarios entre los cuidados, la disposición para el transporte, las cuestiones laborales, ¿no? Cómo se cruzan los ejercicios de diversos derechos el cumplimiento de diversos derechos de la población, cómo miramos desde el género estos datos, ¿no? Entonces creo que ahí hay muchas preguntas que hacerse. Pero creo que hay que justo no partir como que vamos a descubrir todo, sino aprender de las expertas y los expertos, ¿no? La segunda parte que tiene que ver con mirar de forma fresca y curiosa la data, luego se nos olvida, pero hay que hacer análisis exploratorio, siempre mucho análisis exploratorio, porque hay que conocer bien la data, ¿no? Entender cuáles son las correlaciones, las asociaciones, para poder hacerle preguntas específicas, ¿no? Y creo que ahí, de nuevo se articula con el punto anterior, de ver lo que ya se ha hecho, ver cómo se reportan, ver los hallazgos que ya existen en esa data, para poder buscar cosas nuevas y hacer preguntas nuevas a lo que se nos está presentando. Y por último, en el cuidado de la propuesta de comunicación, creo que es muy importante elegir cuál es nuestro público y cuál es nuestro objetivo. Si queremos hacer un análisis muy detallado, como aplicar metodologías muy innovadoras y combinar varios conjuntos de datos,
para poderles ayudar a los expertos y a expertas a entender un nuevo punto de vista sobre el tema, ¿no? O si queremos como más bien hacer una herramienta que sea de divulgación para el público en general, que conozcan estos ejercicios que ya se han hecho de una manera atractiva, de una manera novedosa, pero en el sentido de comunicación, de visualización, pues son objetivos distintos y creo que hay que elegirlos como muy claramente porque son esfuerzos distintos, ¿no? Explicar los hallazgos de forma coherente y concisa. Luego también podemos querer como mostrar muchas cosas y creo que es importante poder ser como muy selectivos en lo que queremos presentar, ¿no? De lo que hemos observado. Y por último, pues elegir con mucho cuidado cuáles son las tablas, las gráficas que realmente hablan de esos hallazgos, las que queremos compartir, las que realmente son informativas para ese público que elegimos, las que cumplen con los objetivos de comunicación. Y en ese sentido, pues desde ahí poder articular el producto que se entrega en el datatón. Entonces creo que es eso, es un ejercicio de creatividad, pero que viene mucho del aprendizaje de todas estas personas que nos están compartiendo la data, los saberes que han colectado a lo largo del tiempo y que habría que partir de ahí y hacer una aportación pues muy concisa, muy desde nuestro propio saber, desde nuestra propia creatividad, para poder contribuir un poco con el estado de la cuestión, ¿no? Y eso, yo con eso me quedaría porque creo que el contenido ya se explicó bastante y creo que, de nuevo, insisto, hay que estudiar esta sesión con mucha calma y a partir de ahí poder construir alguna aportación para el datatón, ¿no? Como buen profesor nos deja tarea, no solamente revisar otra vez esta sesión, sino también las otras 3 sesiones de mentoría que ya se hicieron aquí como parte de esta preparación a quienes están participando en este datatón de economía y cuidados. Muchísimas gracias, Ezequiel, por compartir. Me parece que tenemos un espacio para un par de preguntitas más antes de ya cerrar esta sesión. Geo, creo que tú tenías una pregunta por ahí. No sé si sigas aquí conectada. Sí, la estaba escribiendo en el chat, pero si es posible por acá. ¿Estás aquí con nosotros, nosotras? Por favor, cuéntanos. Bueno, gracias. Pues hola, buenas tardes. Mi nombre es Georgina y yo soy de Chiapas. Y bueno, me enteré de este concurso, y me interesó ingresar como observadora en el sentido de no puedo participar, pero bueno, y las alumnas con las que trabajo tampoco pueden participar por cuestiones de edad. Entonces, porque tienen que ser mayores de edad, ¿no? Y con las que yo trabajo son de bachillerato, pero como trabajo con ellos y con ellas la unidad de aprendizaje del laboratorio de la investigación, pues siempre estoy interesada en todos estos temas y sobre todo en lo que tiene que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Entonces mi pregunta era si aparte de estos procesos y bueno, aparte del concurso o después del concurso, ¿habrán otros espacios para seguir escuchando, así como todas las participaciones que he escuchado, de verdad que son increíbles y he aprendido muchísimo y me sirve mucho para mi formación docente, pero sobre todo para poder compartirles todas estas sugerencias, como la que nos acaba de decir ahorita, el que acaba de participar, como para tener toda esta información y poderles orientar como con más precisión, digamos, son temas súper importantes que deberíamos estar revisando todo el tiempo y que, pues, muchas estudiantes, pues, prefieren hacer investigación en las áreas que tienen que ver con las sociales o las humanidades y creo que estos temas podría yo estarlos orientando con ellas, pero, pues les decía, no pueden participar porque son menores de edad. Gracias. Geo, qué estimulante reacción. Gracias por estar aquí y sobre todo desde Chiapas y nos quedamos con la tarea para ver si con el info en siguientes sesiones podemos incluir bachilleratos. Generalmente nos quedamos con población universitaria como de la población objetivo, no porque sean mayores o menores de edad, sino porque igual ya tienen ciertas capacidades de análisis de datos y de usos de tecnologías un poquito más avanzados, pero creo que no deberíamos replantear esa premisa.
Gracias, sí. Y bueno, todas las diferentes mentorías están disponibles para consumo de cualquier persona, son públicas y justamente les agradecemos muchísimo a todos y todas las que participaron en las diferentes mentorías por haber no solamente dedicado el tiempo, sino compartido toda su experiencia, sus proyectos eh, y conocimiento. Así que bueno, yo le dejaría el micrófono de cierre aquí al equipo del Info Ciudad de México para que nos platiquen los siguientes pasos, no sin antes agradecerle, como siempre, al equipo de Socialtec, específicamente a Aide Quijano, por hacer posible esta transmisión, obviamente al equipo del Info Ciudad de México en específico, a Evelyn y a Daniel que hacen todo esto posible y también a los colegas del ITAM, Ezequiel, Adriana también por estar aquí compartiendo sus conocimientos y también al equipo de CEMOVI, como siempre, y participando en múltiples mentorías. Y también, por último, desde Buenos Aires, ya desde noche, Mechi de los Santos del Open Data Charter por haber compartido todo su conocimiento en esta mentoría. Comisionada, unas últimas palabras, siguientes pasos que Sí, tengamos que saber. muchísimas gracias a todas. Fue un gusto escucharles. Ya tomamos varios datos y la verdad es que estamos siempre nos quedamos con la inquietud de realizar el aprovechamiento de todo lo que expusieron. Y a mí me gustaría comentar justo en respuesta de lo que comentan desde Chiapas, también agradecer muchísimo y hacer un comercial en el sentido de la información que ya tenemos también en el Info de la Ciudad de México, porque el año pasado hicimos justo el datatón sobre movilidad y mujeres. Entonces, si quisieran tener el aprovechamiento de esa información, por aquí por el chat también, Daniel ya les compartió justo los links del micrositio del datatón y también tenemos un micrositio de datos abiertos donde hay conjunto de datos justo con características de datos abiertos que pueden ir bajando bases temáticas sobre medio ambiente, sobre mujeres, sobre reconstrucción. En fin, hay un buen contenido y también hay algunos estudios aplicados sobre información en torno, por ejemplo, a la niñez. En fin, trabajamos sobre todo con esta perspectiva de derechos humanos y de grupos en situación de vulnerabilidad, así que también pueden, por supuesto, aprovechar esta información que tenemos. Ahora les vamos a compartir también el link para la biblioteca del Info de la Ciudad de México y que puedan hacer el aprovechamiento. Y bueno, únicamente comentar que tenemos un deadline, ¿no? Y es el 30 de septiembre que pueden inscribir sus proyectos para el datatón y bueno, pues finalizar agradeciendo nuevamente mucho a todas en estas 4 mentorías. Es parte de lo que vamos implementando también de la política nacional en datos abiertos que tenemos a nivel país y Ciudad de México somos punteras orgullosamente en ello. Dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, pasar el uso de la voz, por supuesto, acá a Daniela, a Evelyn, para que den cualquier comunicación complementaria. Sí, muchas gracias, comisionada. También muchas gracias, Juan Manuel. Como decía la comisionada, efectivamente al finalizar el 30 de septiembre es el último momento en que se pueden registrar proyectos, pero también considerar por ahí otra fecha que va a ser el 24 de octubre, que es el día que estaremos haciendo, digamos, ya la clausura de este datatón y la premiación que será en el Tec Ciudad. También esperen, hay más información que estaremos difundiéndola en breve, pero también es como el otro, digamos, el aviso parroquial que quedaba. Por favor, pues a seguir en las redes sociales, tanto de Estado Abierto como el Info Ciudad de México, como el PIC, el Centro de Datos, Algoritmos y Sociedad del ITAM, pueden estar al tanto de justamente los siguientes pasos y por favor contáctenos si tienen alguna duda o quieren saber más sobre estos temas, si están preparando sus proyectos, les podemos justamente orientar y facilitar mucha de la información que se ha trabajado en estas mentorías. Muchas gracias a todas y a todos y sin más preámbulo damos como cierre esta mentoría. Muchas gracias.